Buenas tardes para todos. O sea, en la segunda parte de nuestro proceso, nosotros vamos a continuar con la unidad 3. Hablamos de la teoría antropológica a lo largo del tiempo. La clase inicial habíamos conversado sobre algunas de las corrientes también que todos conocen y estudiamos también con diferentes enfoques, que es el evolucionismo, que también dijimos que tiene su segunda parte, que nosotros en algún momento vamos a volver a tocar el tema, y es como también retroalimentar, porque tenemos una base teórica ya que podemos usar como base justamente, y como el proceso que iniciamos. Entonces también hemos mencionado a Frank Boas. Esto se convierte en una escuela también. Dijimos que tiene sus propias seguidoras y que va a convertir también en otra corriente que se llama funcionalismo. Él manifiesta también a lo largo de su proceso, e incluso podemos hablar del proceso académico, los 4 campos que también se van a reconocer sí o sí cuando uno manifiesta. La parte cultural, lo que nosotros tomamos como asignatura independiente. Y también muchos documentos que han diseñado a partir de investigación también que han realizado, tanto ensayo como libros, que ofrece también para sus seguidores. De hecho que son teorías, y uno al leer puede estar de acuerdo o no, y más todavía cuando lee diferentes teorías, como también ustedes habrán hecho o están haciendo en su carrera. Hay teorías que parece que te convence más, pero cuando lees también la siguiente teoría es como que tiene un grado de verdad importante. Entonces no hay que apurarse para orientarnos hacia una línea de pensamiento, sino revisar todo, y al final lo que podemos hacer entonces adoptar esa actitud ecléctica, como se dice, ¿verdad? Entonces no sé si ustedes saben qué significa la actitud ecléctica o el eclecticismo, si alguien me recuerda. No, pero tiene que ver con algo de selectividad o algo por el estilo. Sí. Entonces, Mm, bueno, ustedes en su carrera pueden aplicar la teoría ecléctica, seleccionando los puntos más altos de cada teoría, y finalmente eso lo convierten en una forma de actuar, una forma de proceder, tanto en lo que van a enseñar, como también llevarán en su práctica, dependiendo también de la especialidad que ustedes tengan. Siempre hay un teórico que nos da un poco el norte o el horizonte, que es lo que estamos haciendo. Y es importante manejar bien también en profundidad esos temas. Entonces, Frank Boas y sus seguidoras hace un estudio biológico de inmigrantes europeos a Estados Unidos, y reveló y midió la plasticidad fenotípica. O sea que también eso vamos a ver qué significa. O sea que, así en pocas palabras, podemos decir que la cuestión genética no es tan fuerte como se pensaba había sido. O sea que mis hijos pueden parecer más al ambiente donde nace y crece que a los propios padres, ¿verdad? O a mi hijo en ese caso. O sea, es lo que piensa Frank Boas. Entonces, los hijos de los inmigrantes diferían físicamente de sus padres porque crecieron en un ambiente diferente y no por cambio genético. Son afirmaciones que nos lo vamos a ir encontrando en Cotacon. Demostró que la biología humana era plástica y que podía cambiar por el ambiente, incluidas las fuerzas culturales. O sea que la cultura también tiene, o sea, en realidad la cultura tiene mucha fuerza, eh, e influye en lo que uno en principio no pensaba, la parte genética. O sea que una forma también que él plantea, y seguramente
tuvo forma también de demostrar. Entonces sus estudiantes, una de ellas es Ruth Benedict, que trabajó, y también ya hemos mencionado en la clase anterior, trabajaron para demostrar que la biología, incluida la raza, no determina la cultura. Fíjense también la palabra raza. Nosotros habíamos advertido que no es recomendable su uso desde la visión de la antropología cultural. ¿Por qué? Porque puede significar categorías. Y en lo que enseñamos, el tema de que todos somos diferentes, pero esa diferencia no significa superioridad ni inferioridad, entonces es mejor decir la palabra cultura frente a la palabra raza. Acá entonces también menciona Benedict, que manifiesta en su libro, publicado en 1940, enfatizó la idea de que la gente de muchas razas ha contribuido con grandes avances históricos y que la civilización no es el logro de raza en particular. Ahí también vamos a recordar que es un concepto que marca la cúspide de un proceso humano. La palabra civilización usaron los evolucionistas. Recordarán antes de cómo él tiene 3 pisos y la parte más alta y la parte más importante a la que no todas las culturas llegan se llama civilización. Pero para ellos no, para los boasianos no. Entonces, también, como se mencionó en el primer capítulo, las 4 subdisciplinas que también nosotros ya hemos estudiado bastante, en la primera unidad especialmente. Entonces ese interés también no es que sale del todo, y de hecho que hasta hoy siguen como asignaturas dentro de las universidades. Tanto la cultura, la historia, la lengua y la parte física que también se va a mencionar. Siempre aparece como lo que sostienen la postura de quien trata de hacernos entender. El mismo Boas, el profesor Boas, estudió el idioma y la cultura de los nativos americanos. Acá los nombres también que para nosotros puede ser raro, siempre también ellos se acercan en la medida de lo posible para poder saber en cuanto a sus características. En este caso, Estados Unidos y Canadá también, que tiene su parcialidad. En un proceso todavía que muchas veces es silvícola, que no tiene tanto contacto lo que el hombre occidental llama civilización. Fíjense también que es un concepto creado por la cultura que se considera dominante. Lo mismo, nosotros habíamos hablado también si la historia fuese contada por los colonizados y no por los colonizadores, va a ser siempre diferente. Y lo mismo pasa con la cultura también. En estos casos hay una intención investigativa de toda una escuela, boasiana en ese caso, y sus seguidoras. Entonces esa intención hace que se establezca un plan de trabajo y de acuerdo a eso uno va diseñando su material. Ahora, fíjense desde una cultura local, cuando no existe esa intención, y si suponemos que ellos también podían tener la posibilidad de escribir sobre su propia cultura, en muchos puntos iba a ser muy, muy distinto. Ahora, lo importante acá, y también uso como antecedente la palabra etnocentrismo, que ustedes recordarán. Entonces, etnocentrismo da a entender que las culturas, o una cultura puede considerarse superior a la otra, por cualquier motivo. Entonces Boas lo que nos enseña un concepto que se llama el particularismo histórico. O sea que acá no hay superioridad, no hay inferioridad, sino que cada cultura puede generar, tiene su propia ruta, como dicen ellos, en cuanto al modelo cultural. Entonces, aunque nos niegan la invención independiente, otro concepto también que hemos estudiado, porque ahí no hay copia, una cultura como que inventa, crea su propia práctica, entonces a eso llamamos también invención independiente.
pero otorgar mayor importancia a la difusión o el préstamo de otra cultura. Porque siempre ese contacto también deja registro. Aunque uno no quiera, a veces termina cantando lo que escuchó en cuanto a música, por ejemplo. Entonces, por el contacto, eso se difunde y va dejando registro así en diferentes ámbitos. Entonces, también eso, como rasgo cultural, puede significar bastante en la formación de nuestra cultura. Entonces, para ellos, para los vacianos, el particularismo histórico y la difusión eran complementarios. O sea que no son cuestiones así que se pueda poner de frente y discutir y esto vale más que el otro. No en ese sentido, sino es como que se ayudan. Entonces, conforme los rasgos culturales se difundían, desarrollaban sus historias particulares conforme entraban y movían a través de sociedades particulares. O sea que uno genera, la invención independiente se genera, pero también eso se puede difundir, se puede expandir. Y teoría así como el difusionismo también, entonces va a parecer que en un momento dado eso surgió, el otro compartió o vio o de alguna manera tuvo contacto, entonces ahí como que ya empieza a expandirse. Entonces el particularismo histórico se basó en la idea de que cada elemento de cultura, como el rasgo cultural o el complejo de rasgos, tenía su propia historia distintiva y que las formas sociales, como el totemismo en diferentes sociedades también, que en la cultura inicial uno tenía esa característica, que podían parecer similares, estaban lejos de ser idénticas debido a su historia diferente. Justamente el tema, lo que más adelante se va a llamar símbolos. O sea, el mismo objeto puede tener diferentes significados. Misma práctica aparentemente cuando uno observa, pero tiene diferentes significados. Entonces, esa particularidad histórica es lo que ellos manifiestan en su estudio. Rechaza la comparación y la generalización en favor de un enfoque histórico de individuación, sino siempre va a ser algo distinto. Ustedes mismos no pueden fijarse en sus prácticas. Si bien nosotros vamos a encontrar similitudes, pero en fin, lo que uno hace, y si revisa, si analiza, bueno, por qué lo hace o por qué lo dice, va a encontrar también que responde a otro tipo de situación. Entonces, en este rechazo, el particularismo histórico contrasta con la mayoría de los enfoques que le siguieron. Porque eso más adelante lo vamos a ir viendo. Entonces, eso un poco es lo que es el sistema general de los boasianos y la corriente que está dentro de esto, entonces se llama funcionalismo. Entonces, funcionalismo, nosotros podemos entender que cada componente cumple una función. Lo mismo, también ustedes en psicología pueden estudiar el funcionalismo. ¿Y qué función? Dependiendo también a qué nosotros estamos analizando, entonces vamos a ver también si es necesario pensar de esa manera para plantear la función que pueda cumplir cada situación. Entonces, enfoque que se centra en el papel, función de las prácticas socioculturales en los sistemas sociales. Entonces, a partir de ahí se hace la observación y se va determinando si es importante o no es importante. Que también en sociología ustedes van a estudiar seguramente como una teoría también. Pero ahí ya le da el enfoque diferente, no como la antropología cultural. Entonces, utiliza ciertos conceptos, lo sincrónico y lo diacrónico. Sincrónico, estudia la sociedad en un momento dado. Y lo diacrónico, a través del tiempo. Por ese tiempo lineal. Porque el tiempo hay que ver también en qué situación se estudia. Por ejemplo, para los griegos podía ser algo circular. Sin embargo, para nosotros es lineal. Sigue unos pasos. Ahí dentro de la escuela está Malinowski. O sea, tanto Malinowski como Brown se enfocaron en el presente más que en la reconstrucción histórica. Malinowski realizó trabajo de campo pionero entre grupos vivos. O sea que la primera investigadora fue en ese ámbito. Entonces, es considerado el padre de la etnografía en virtud de sus años de trabajo de campo
la isla Trobriand. Esto creo que queda en África, Nueva Guinea. El, ciertas tribus que ellos también eligieron para poder estudiar, para poder profundizar su pensamiento. Entonces fue un funcionalista en dos sentidos. En el primero, enraizado en su etnografía, porque eso es lo primer trabajo que ha hecho. Entonces de ese ámbito saca una nueva visión y él mismo lo puede clasificar. Creyó que todas las costumbres e instituciones de la sociedad estaban integradas e interrelacionadas de modo que si una cambiaba, también la otra lo haría. ¿Por qué? Porque por eso mismo se llama funcionalismo. O sea que una parte actúa en función de la otra. Siempre hay como una comunicación. La segunda corriente, como mencionamos dos, entonces, se conoce como funcionalismo de necesidades. Entonces creyó que los humanos tenían un conjunto de necesidades biológicas universales y que desarrollaban costumbres para satisfacerlas. Siempre también una respuesta, y esa respuesta entonces va a estar dentro también de lo que se permite. A veces juega un papel importante la ética, la religión, las mismas costumbres así que nosotros sacamos de nuestra casa. Y de acuerdo a eso entonces el tema de cómo sentarse en la mesa, cómo alimentarse, qué tipo de refugio vamos a diseñar, la relación de contacto entre personas que son de diferentes sexos. Entonces, todo eso también se observa dentro de una cultura y dentro de una funcionalidad. Y cuando se combinan las dos corrientes, tanto el funcionalismo como el estructuralismo, entonces tenemos el funcionalismo estructural. Entonces, el término se asocia con Brown y Edward Van Pischer, otro prominente antropólogo social británico. Es solamente así, nosotros como mención, no es que vamos a profundizar ningún campo de esto, sino simplemente como antecedente. Entonces, de acuerdo con el funcionalismo y el funcionalismo estructural, las costumbres, que son las prácticas sociales, sirven para preservar la estructura social. Ahora, la estructura, nosotros vamos a entender que son los componentes, pero esos componentes necesitan tener una función. Nosotros podemos decir que la estructura tiene un carácter estático. Podemos citar este componente, este componente, este componente, pero ¿qué hace? Y entonces cuando respondemos el qué hace o cuál es el rol que desempeña, estamos hablando del funcionalismo. Entonces se combinan y se ayudan. O sea que dentro de lo que es estático, entonces necesitamos darle una funcionalidad. Necesita darle roles. Entonces ahí aparece también la importancia como para encontrar esa combinación, esa simbiosis entre el funcionalismo y el estructuralismo. Entonces la perspectiva de Brown, la función de cualquier práctica es lo que ésta aporta para mantener el sistema del que forma parte. Si no, desaparece. O sea que cómo nosotros lo vamos a sacar los rasgos o las características de una cultura. Y a partir de lo que hace. Estos somos, así como nosotros también hemos estudiado en la parte de cultura, entonces ese sería el fundamento o la explicación. Entonces, este sistema posee una estructura cuyas partes trabajan o funcionan para mantener el todo. O sea que el todo existe porque existen las partes. O sea que no hay parte menos importante que el otro, porque si falta una, entonces es como que también va a estar en crisis el todo. Entonces, Brown vio que los sistemas sociales eran comparables a sistemas anatómicos y fisiológicos, con un cuerpo humano. Entonces los órganos y los procesos fisiológicos funcionan para mantener el cuerpo sin problema. Pero si algo falla, o si algo duele, si algo no funciona bien, entonces ustedes también ya saben qué problema puede haber. Del mismo modo pensó, las costumbres, las prácticas, los roles sociales y comportamientos sirven para mantener el sistema social en operación. O sea que todo lo que le da esa movilidad también puede surgir a partir de lo que uno
necesita. Y mejor que ustedes, ¿quién pues, lo puede explicarnos el tema de la teoría de la motivación? O sea que la motivación, ¿cuál es su fundamento? Entonces también podemos relacionar con la parte cultural. La necesidad, lo que hace que el ser humano entonces tenga esa funcionalidad, tenga ese contacto con el otro, tenga la disposición como para encaminar cierta solución de algún inconveniente que siempre surge. Entonces, ¿cómo va a poder también establecerse dentro de un marco de la estabilidad? Si bien la estabilidad cultural es muy difícil de encontrar, pero cada cultura apunta siempre a lo que le puede generar esa situación. Entonces, dentro del funcionalismo prevalece una perspectiva funcionalista que señala que existen sistemas sociales y culturales y que sus elementos o partes constituyentes se encuentran funcionalmente relacionadas. Son funciones una de otra, de modo que varían simultáneamente. Cuando una parte cambia, la otra también cambia, así como hemos mencionado, y un poco enfatizar esta parte, lo que el entender claramente, incluso eso se puede aplicar en otro ámbito. Y si miramos una cultura, la cultura paraguaya, que acá podemos hablar de una diversidad cultural, y si necesitamos fortalecerlo o llamar de una manera específica la cultura paraguaya, va a ser muy, muy difícil. Entonces, eso también, esa situación es importante tener en cuenta. También perdura la idea de que algunos elementos con frecuencia, los económicos, son más importantes que otros. Y pocos negarían, por ejemplo, que los cambios económicos significativos que se han dado debido a la inserción de las mujeres en el trabajo, que no es una cuestión muy así antigua, entonces también de acuerdo a eso uno puede hacer esa manifestación. Y muchos factores así que tenemos que ir también pensando, combinando dentro del proceso también que uno puede entender como tal. Entonces tenemos las referencias como para seguir también leyendo este material.